¿Cuántas posibles reflexiones se nos pueden ocurrir después del mensaje que nos ha traído nuestro hermano Orangel? Aunque nos ha quedado una pregunta colgando, plof, así en el último momento, que quizás debería abrir un debate, ¿no?, en una próxima edición de la Zona Mixta, en cualquier otro problema, porque seguro que podríamos ahondar mucho más en esa última aplicación que acaba de hacer. Pero fijaos que me lleva a una anécdota con alguien, un oyente del programa, por cierto, hace unos cuantos días. Resulta que hablábamos de la empatía en el programa, curiosamente, ¿no? Y bueno, hay opiniones de todos los tipos con respecto a la empatía, si hay empatía suficiente, si somos una sociedad empática. Y un oyente que suele hablar de la Biblia y que a veces utiliza planteamientos bíblicos para apuntalar sus ideas, hizo un planteamiento muy crítico del tema de la empatía, que esto era un invento de algunos psicólogos actuales de la psicología positiva, que la empatía en realidad no es un concepto antiguo, y mucho menos un concepto que tenga que ver con ideas antiguas, léase Biblia, por ejemplo, que eso ahí no está. Y nada, que efectivamente pues es una especie de constructo psicológico-social pues para llevar a la gente a hacer cosas que realmente no debería hacer. Alguien le apuntó por medio de la red social un texto muy conocido que se me ocurrió otra vez al hilo de lo que nos contaba Orangel. Romanos 12:15, ¿no? Aquello de gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y la aplicación de esta persona que es lectora de la Biblia y que estaba haciendo una crítica de la empatía es, ya, lo que pasa es que en realidad ahí de lo que habla es de que yo tengo que tener buenos pensamientos y tener, comillas, esa presunta empatía con los que son como yo y piensan lo mismo que yo, no con los malvados. Eso dijo. Bueno, fijaos que antes hablábamos de confusión, ¿no, Raúl? Cuando hablábamos también del tema de la escuela sabática, qué confusión, qué confundidos estamos muchas veces hablando de estas cosas, incluido de los sentimientos, incluido de lo positivo, ¿no? Qué interesante. Empatía aplicado con ese texto que nos ha llevado de Lucas, la verdad es que es una idea muy interesante, ¿no?, poder hablar de esto, del amor de Dios, de la empatía de Jesús, de la empatía con Jesús y de poder investigar con respecto a lo que es la verdadera empatía. Me parece una idea muy, muy curiosa, muy interesante y de verdad muy actualizable. Pero bueno, seguro que se nos van a ocurrir unas cuantas reflexiones en ese sentido. Queremos escuchar una primera aproximación al tema, a ver qué es lo primero que se os ha ocurrido y esperamos que suba rápido Ángel para hacerle también alguna pregunta. José, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, pues podemos empezar por donde tú lo acabas de dejar ahora. El tema de la empatía, si es un término actual o es un término incluso bíblico. Yo no sé cómo podríamos definir entonces que Jesús se hiciese hombre y que pasase todas nuestras penalidades, caminase en nuestro mundo y sufriese todo lo que un ser humano pasa y más, ya que dice que fue tentado en todo. Yo no soy tentado en todo. Yo hay pruebas, dificultades que no voy a pasar y Jesús dice la Biblia que fue tentado en todo. Por lo tanto, no sé si eso es prueba de mayor empatía. Y además Jesús no lo necesitaba. Que todavía podemos leer algún comentario por ahí, incluso dentro de nuestra iglesia, en algún libro que a mí me dice que Jesús pues tenía que pasar por aquí para comprender un poco por dónde estaba pasando el ser humano, cuando Jesús es Dios y tiene una comprensión total y absoluta de todo. Jesús lo que pasó por aquí, aparte de para salvarme a mí, aparte de para morir por mí, también para que yo, cuando viese su historia, comprendiese esto que Orangel decía en el sermón, ese amor que tiene por mí, que lo dejó todo, que tuvo en poco el ser hijo de Dios, tuvo en poco las mansiones celestiales y bueno, pues yo creo que eso es algo que, bueno, pues a mí me enseña, a mí me reconforta y a mí podríamos decir, me pone pues contento al saber que tengo un rescatista que está 100% involucrado. Jorge, ¿qué se te ocurre? Aunque estamos perdiendo tu rostro, porque no sé si tienes algo en la cámara, algo que posiblemente se está moviendo. Ahora ya no, perfecto, ahora sí. Desmuteate. Es una infiltrada, es una mosca. Muy bien, es que me parecía algo que se estaba moviendo ahí por la cámara. Pero... he abierto la puerta que da al patio y ha entrado una invitada, no invitada. Estaba pensando, ¿no? Tanto durante el tema que compartió con nosotros Orangel,
y ahora lo que estáis diciendo. Y estoy de acuerdo, indudablemente Dios tiene una comprensión profunda de nuestra naturaleza. Pero Jesús vino aquí no para poder comprendernos mejor. Jesús vino aquí, como él bien lo dijo, para dar a conocer al Padre a nosotros. Claro. Y que podamos entender por qué Él hizo lo que hizo. Claro, a partir de ahí, la mayoría lo vieron con los ojos que tengo yo, ¿no? El ser humano no es por naturaleza empático, abnegado, amoroso. Eso tenemos que reconocer. Quizás yo más que muchos de vosotros, pero todos en mayor o menor medida necesitamos desarrollar eso, que tiene grados variables de déficit como consecuencia del pecado. Entonces, Jesús más que nada vino a mostrarnos lo que Dios siente por nosotros, ese gran amor. Esa fue la gran revelación de Jesús. Y que si nosotros logramos entender, vamos a entender por qué hizo lo que hizo y hasta dónde llegó, ¿no? La empatía, bueno, sí, es una, podemos dialogar, discutir, dar matices con respecto a lo que es la empatía en sí. Yo lo entiendo como un acercamiento desde el punto de vista de la naturaleza humana, un poco de acercamiento a lo que Dios tiene, porque evidentemente el pensamiento y el sentimiento de Dios, y viene a cuento lo que decía Esther, Dios siente lo mismo tanto por pecadores como por aquellos que son sus hijos y los siguen. Es más, en la parábola de la oveja perdida, al final Jesús dice, hay más alegría en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Con eso no quiere decir que Dios no ame y esté feliz con esos 99 justos. Pero evidentemente ese tipo de sentimiento y de, llamémoslo, empatía para humanizar esto que Dios tiene para con el ser humano, nosotros vamos a estar siempre muy lejos. Podemos imitarlo, Jesús quiere, lo decía yo en la escuela sabática, y nos ha dado ejemplo para ellos, y nos ha mostrado que aún en la naturaleza humana no igual a la nuestra, semejante, con la ayuda del Espíritu Santo, que Él mostró esa dación, ese negarse a sí mismo para darse a los demás, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos acercarnos a ese ejemplo, porque por algo Él vino a hacer eso, es para darnos ejemplo a nosotros, ¿no es cierto? Raúl, una primera aproximación y enseguida saludamos a Ángel, que ya veo que le estáis saludando. Adelante. Bueno, a mí me ha recordado una anécdota que tuve esta semana, de que tenía un problemilla y se paró una persona, ¿no?, de su tiempo, de su vorágine, ¿no?, a ponerse enfrente mío y a decirme, a preocuparse por mí, o a decirme ¿qué te pasa?, acompañarme, o eso fue como un vaso de agua fresca en el desierto, ¿no? Es decir, cuando te tropiezas una persona que practica o que tiene empatía contigo, es una sensación que a mí personalmente me beneficia mucho, me hace mucho bien. Y pensando en esa idea que vosotros destacabais, o ese ejemplo que ponías tú, Esther, ¿no?, de lo que te decían, evidentemente yo veo a lo largo de la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, muchos ejemplos de la vida de Jesús donde Él no hizo ningún tipo de distinción. Es decir, practicó la empatía absolutamente con la samaritana, con la mujer adúltera, con endemoniados, es decir, eso es un manual de empatía desde el principio hasta el final de su vida, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿no? Porque realmente, para entender bien la empatía, qué mejor ejemplo que estudiar la vida de Jesús y las relaciones, o cómo Él mantuvo las relaciones con los demás, ¿no? Pues fíjate que me parece muy interesante que podamos plantear en los próximos minutos la cuestión de la empatía, y relacionemos a Jesús con la empatía por una parte que Él tiene para con nosotros, evidentemente se pone en nuestro lugar y por lo tanto es empático con nosotros, pero también esa empatía que nosotros podemos tener con Él. Y te agradezco, Ángel, y buenos días. El hecho de que nos invites a pensar en la empatía y en la empatía que debemos tener a Jesús, en la
idea de poder entender a Jesús también desde la perspectiva humana, ¿no? Y como humano, como una manera de entenderle mejor y una manera de acercarnos más a él también, ¿no? Me ha resultado especialmente gratificante el versículo en el que tampoco había reparado, y gracias por ello, porque nos ha llevado a una reflexión sobre una imagen en la que no había reparado realmente, o sea, con profundidad, sentado un momento y pensando un poco, ¿no? En esas personas, efectivamente, que fueron empáticas con él, y en el hecho de que él les respondiera a estas mujeres que lo estaban, de alguna manera, entendiendo, se estaban poniendo en su lugar, y estaban sufriendo también con él. Qué curioso es esto, qué interesante. Haríamos bien, supongo, en pensar un poco más en ese Jesús humano, ¿no? Creo recordar haber leído algún texto también de Elena White, me viene la imagen a la cabeza, no recuerdo el texto concreto, pero la idea, ¿no? De que una de las cosas que peor llevaba a Jesús cuando vivía en Nazaret era precisamente la falta de empatía, ¿no? El sentirse muchas veces solo e incomprendido entre los suyos, empezando por su familia y siguiendo también por sus vecinos, ¿no? Y sin embargo él manifestaba una extraordinaria empatía para con todos. Pero que él llevó mal, desde la perspectiva humana, esa falta de empatía de los demás, ¿no? Es una idea que nos invitaría a pensar. Hola Ángel, buenos días. Bienvenido. Hola Esther, hola equipo. A mí me pasó igual lo comenté en el sermón con respecto a la lectura bíblica. Había leído ese versículo muchas veces y en otras situaciones, y más que lo literal, no me había detenido a pensar qué posible mensaje hay aquí. Si Jesús en cada vez que decía algo era una enseñanza tremenda, en pocas palabras. Entonces, ¿por qué en un momento tan importante del plan de redención como es el momento del sacrificio, ¿verdad?, detenerse en el momento más terrible, que es cuando ya no podían ni levantar la cruz por sí mismo, a decir unas palabras mucho más largas que las que les dijo a los fariseos, o sea, ¿por qué detenerse? Tiene que haber algo más allí. Ojo, no es que, como dicen en mi tierra, descubrí el agua salada, sino que dije, algo hay allí, y Dios se encargó a lo largo de todo este mes y pico, ¿te acuerdas de José Antonio, desde que me lo dijiste? Y a ir viendo cosas, teniendo experiencias que me hablaban siempre del versículo. Era así como que está el versículo y acabo de vivir esto, se aplica al versículo. Acabo de vivir esto, se aplica al versículo. Acabo de vivir esto, se aplica al versículo. Y entonces me di cuenta, aquí hay un gran concepto de empatía, y es lo único que la diferencia a las mujeres en todo el escenario de las otras personas con las que interactuó Jesús durante la pasión. Entonces, quiere decir entonces que la empatía es un elemento o un valor que nos va a permitir abrir nuestro entendimiento a otras cosas mucho más importantes. Y vimos cómo inclusive podemos llevar ese sentimiento de empatía para entender inclusive el plan de salvación. Más allá de solamente entender la situación del sufrimiento, sino entender que el plan de salvación es una premura. O sea, Dios quiere ejecutarlo lo más pronto posible. O sea, cuando ahora tenga esa desesperanza, porque todos la tenemos, en algún momento sabemos que Jesús va a volver, pero en algún momento nuestro pensamiento puede ser, está tardando en venir. Estoy sufriendo demasiado y Él está tardando en venir. Y estaba la historia de este muchacho en el bosque, y cuántas veces él no pensó, están tardando en venir. Pero había un plan, y que se estaba ejecutando lo más rápido que se podía. Entonces, salgo ahora con una esperanza renovada de que sí, va a volver, y va a volver lo más pronto posible. Sabes que es algo que no se me había ocurrido, y compañeros, con los micros ya abiertos, pues planteadle lo que consideréis alguna reflexión ahora Ángel sobre lo que nos ha contado. No se me había ocurrido pensar en esta idea que nos das justo con la última frase del sermón, ¿no? Que nos quedamos así, cloth, y ahora habrá que traducirlo más en una próxima. Pero esto de que Dios no está demorando su venida, sino que sufre por volver pronto, por ti y por mí. No se me había ocurrido pensar en esto. Es verdad que desde una perspectiva de empatía, Jesús está deseando volver, lógicamente. O sea, él realmente se estaría... a ver cómo lo podemos decir, ¿no? Ya me vais a entender. Pero estaría de alguna forma retrayéndose, porque en realidad él querría haber venido mucho antes. Y él querría haber vuelto mucho antes, probablemente. Aunque, bueno, claro, su idea del tiempo y la nuestra es completamente distinta. Nosotros hablamos desde una perspectiva humana. Pero sí es verdad que si desea que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, si es el dador de la vida y evidentemente la muerte le es ajena,
Supongo que él es el primero que sufre, lógicamente, por lo que está viendo, ¿no? Yo le he pensado muchas veces, ¿qué pensarán en el cielo viendo cómo esto se desmorona? Cómo la gente muere, cómo las criaturas sufren, cómo todo. Sin duda, en algún pensamiento humanizado, ¿no? Diría, mira, hay que acabar ya con esto, vuelvo ya. Y sin embargo, espera todavía. Sin embargo, espera. Porque está esperando que tú y yo, efectivamente, nos arrepintamos, ¿no? Es una perspectiva muy curiosa esto, hablar desde esa perspectiva de la empatía y del sufrimiento también de Jesús, ¿no? Que sin duda querría volver a recogernos y cuanto antes, ¿no? Y gracias por la idea también, porque nos invita a reflexionar. Yo quería matizar un poco, Esther, Orángel. Yo no sé si tú, supongo que sí, ¿no? A mí me llama la atención que tú mencionas ese periodo de interacción entre Jesús, que ya estaba llevando al culmine de su misión, ¿no? Sufriendo no tanto, no nos explayemos en lo físico, sino sufriendo mentalmente por toda la implicación que tenía en ese momento. Él estaba a punto de morir por la raza humana para salvarla y estaba solo. Como la mayoría de los varones de la raza humana se mostraron muy poco empáticos. Simón de Cirene hizo lo que le obligaron a hacer. Y fueron las mujeres las que el relato bíblico muestra como más empáticas. Y a lo largo de la historia, y yo creo que analizando como varones tenemos que reconocer que probablemente la empatía sale un poquito más natural y más fácil en la mujer que en el hombre, ¿no? Sí. Es simplemente que quiero... Y creo que no está distante de la realidad. Es que cuando vemos desde el Génesis la creación de la mujer, implica tener que tener un sentimiento de socialización e empatía, e inclusive en los últimos estudios con respecto al desarrollo social de la mujer es más empática que el hombre. Y eso es una cualidad que ¿quién la dio? Es una cualidad que Dios le da a la mujer. No lo sé. Claro, cuando tú analizas la creación y Dios se da cuenta de que el hombre está solo, el otro individuo tiene que ser un individuo mucho más empático. Está diseñado para estar en compañía. Yo pienso igual que tú, Jorge. La mujer tiene, y a lo largo de la historia bíblica nos vamos dando cuenta que el sentimiento de empatía de las mujeres ha cambiado la historia. Y cuando leemos la definición de empatía, nos damos cuenta que esta capacidad es lo que verdaderamente le da los puntos positivos a la sociedad. Así que tu teoría, Jorge, yo la apoyo. Ese matiz lo comparto. Y por eso que siempre terminamos dándole la razón a las esposas. Yo no lo veo mucho, pero bueno, a mí me gustaría manifestar que a mí este sermón tuyo, Orángel, me ha parecido un poco... O sea, tú lo has intentado hacer amable, pero yo lo he visto que ha sido una bofetada con la mano abierta a nuestra manera de vivir, porque yo creo que la empatía es justo lo contrario al individualismo, aquella frase muy famosa que durante los meses de mayo o junio se dicen en todas las iglesias adventistas del mundo. Es que yo ya tengo mucho con lo mío. Es que en esta época es cuando se renuevan los cargos, digo, ¿no? yo ya tengo mucho con lo mío. Y la empatía es justo olvidarse de lo tuyo, porque ¿acaso Jesús no tenía mucho con lo suyo en ese momento? Y yo creo que es la imagen que tú nos quisiste dar, ¿no? Estoy en pleno momento de agonía. Estoy en un momento físico terrible. Y aparte, en un proceso de tentación como no ha habido otro, porque Jesús, dice el texto bíblico, que fue tentado en todo, como nosotros, pero este episodio va más allá, porque fue tentado en su divinidad. Yo no puedo ser tentado en mi divinidad porque no soy divino, pero Jesús estaba tentado a dejarlo todo. Podía dejarlo todo. Incluso cuando estaba pendiendo de la cruz, todavía le decían que baja
Si eres el Hijo de Dios. Y te creeremos, ¿no? Y eso es un ataque totalmente a su divinidad. Uno que está ahí clavadito no tiene la opción de desclavarse. Jesús sí la tenía. Jesús tuvo en su mano hasta el final decir, ahí os quedáis. Yo tengo mucho lío con lo mío. Así que yo creo que es una llamada de atención muy clara a decirnos, no te dejes llevar por cómo va la sociedad. La sociedad va cada vez más a lo suyo. Cada vez lo colectivo cuenta menos. Cada vez, es que ya os digo, estoy en plena andropausia y es que yo veo que cada vez los proyectos individuales priman más que los proyectos en común sociales. Estructuras que tenemos asentadas en nuestra sociedad, como la seguridad social, por ejemplo, como la caja de pensiones, por ejemplo, cada vez están más en cuestión por los planes personales de ahorro, por los planes personales de salud, por los seguros individuales. Y a mí eso porque no es una cosa simplemente de una visión de cómo puedes ver políticamente. No estoy excluyendo la política. Estoy poniendo en resumen aquí cómo vemos la sociedad. La sociedad estamos haciéndonos compañía unos a otros y en esa compañía defendemos a los más débiles, apoyamos a los más débiles o les decimos, bueno, como eres el más débil, que te coma a ti el león mientras yo me libro. Hay una visión que está planteada como un chiste, pero yo creo que es brutal. Había dos exploradores en la selva que, bueno, pues se encuentran con un león hambriento y empiezan a correr y uno le dice al otro, pero ¿para qué corremos si el león va a correr más que nosotros? Y le dice el otro, si yo no quiero correr más que el león, yo quiero correr más que tú, porque tú serás el que te queda atrás y el que te coma el león a ti. Jesús nos demostró con su vida en la tierra que no quiso correr más que nadie, porque pudo hacerlo. Y si nosotros somos, pues digamos, unos portavoces de Jesús, si nosotros somos imitadores de Cristo, si nosotros somos realmente sus seguidores, nos tenemos que quitar las zapatillas de correr. No estamos llamados a correr. Va contra nuestra naturaleza, va contra toda la educación que estamos recibiendo. Prepárate lo mejor posible, ¿pero para qué? Para que tengas un buen trabajo. Elige a la mejor chica posible, ¿para qué? Para que tengas un matrimonio feliz, no para que tengáis una familia que pueda influir en la sociedad, sino para que tú tengas un beneficio, para que tú tengas un beneficio, para que tú mejores, para que tú estés bien. Y los demás, que se pongan las zapatillas y que corran. Es duro, ¿eh? Es duro. Estamos casi fuera de tiempo y luego os pediré ya una ronda final, pero Raúl, ¿qué le quieres comentar también a Ángel? Bueno, todo esto me recuerda mucho a la primera reflexión, casi, ¿no? Que hemos tenido, ¿verdad? Es como un ciclo que se cierra, ¿no? Bueno, es que yo siempre he dicho, como siempre, sí, el productor del programa, el productor de todo esto, date cuenta, desde la vigilia venimos hablando de la segunda venida y todo ha sido en plan, se repitió el himno ayer, hoy en la mañana, hoy en la prédica, o sea, como que hasta el mismo, hoy me sorprendió que hasta la misma historia que Richard trajo en el Rincón Infantil tiene que ver con el tema de empatía, porque contó una historia de una mamá que salva a su hija y a raíz de salvar a su hija en un incendio se quema las manos. Cuando pasa el tiempo la niña le dice por qué sus manos son tan feas y cuando la mamá le explica, la niña llora, momento de empatía, ¿sí? Y ahora ve las manos hermosas. Entonces, ¿cómo la empatía puede modificar el pensamiento? Entonces me di cuenta y dije, el Rincón Infantil, el lugar de ayer, y ahora tú estás contando que la reflexión también iba por el mismo hilo, y es que Dios es el productor de la iglesia, ¿no? Porque tú decías, a eso precisamente iba a hacer referencia, ¿no? Porque tú decías, la empatía es una forma de vivir las relaciones sociales adecuadas, donde vive las emociones con los demás, y dices, implica un accionar y un cambio mental. Un cambio mental que se manifiesta por el cambio de la estructura del pensamiento y modificación del pensamiento. Pero yo me quedo así
¿cómo nos propones tú que hagamos ese cambio? Digamos, ese cambio en la manera de pensar. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese cambio en la manera de pensar? ¿No? Date cuenta, esa es la pregunta. Date cuenta cuando empezamos a leer el concepto de empatía que nos trae la Asociación Americana de Psicología, arranca diciendo que es esa capacidad que tenemos de poder hacer un diagnóstico situacional de las emociones que pueda tener la otra persona. Arrancas con eso, primero identificando cuáles son esas emociones, sentimientos y todo esto. Luego viene la segunda parte, que la segunda parte es quitar tus preconceptos, tus puntos de vista, y usar el punto de vista y el preconcepto de esa persona a la cual estás haciendo empático. Y luego viene el último elemento, que es asumir que esos pensamientos, esos sentimientos y esas emociones también son tuyas. Es decir, se vuelven tangibles en tu vida. Entonces, ahí estás en el punto donde empieza la modificación de pensamiento. ¿Y por qué empieza ahí la modificación de pensamiento? Porque la modificación de pensamiento ahora te va a llevar a un accionar. O sea, el tú vivir ese sentimiento parte de el poder modificar tu pensamiento al pensamiento de esa persona. Pero ¿cómo arranca? Identificando. Tienes que identificar, es lo primero. No puedes vivir algo que no ves. Yo iba a hacer una analogía cuando íbamos a hablar de ese tema, en ese punto, es el siguiente. ¿Tú sabes cómo es parir? ¿Podrías hacer empatía con tu esposa en el momento de que ella esté pariendo? Lo vi hace un poco tiempo. ¿Ah? Se la tengo reciente, ¿no? Pero ¿hiciste empatía con ella? ¿Pudiste sentir el dolor de ella? No, imposible. No, ¿verdad? Entonces, la medicina te dice que el dolor del parto es como 10 huesos rotos a la vez. ¿Puedes hacer empatía con eso? Tampoco, porque, o sea, no lo siento. Oye, ¿quién se le ha roto 10 huesos a la vez? Quizás 1 o 2, pero 10 huesos a la vez. Entonces, sigue sin hacer empatía, porque no has logrado poder identificar el sentimiento. ¿Lo ves? Uh-huh. Ayer, casualmente en la vigilia, por eso es que se paró una hermana y dio un testimonio sobre un hueso roto. Y cuando ella habló de ese hueso roto, me acordé del tema de empatía, porque ella automáticamente, en lo que sintió el hueso roto, ¿sí?, recordó a Jesús. Y mira cómo la empatía pudo haberla nutrido a ella espiritualmente, de que ella usó ese sentimiento, esa emoción, y la traspoló, maximizándola a lo que Jesús le pudo haber ocurrido. ¿Cuánto sufrimiento tuvo Jesús? Que yo tengo un solo hueso roto y sufro. Imagínate lo que sufrió Jesús. Cuando empiezas a tener ese sentimiento, te das cuenta entonces, al determinar que Jesús no estaba sufriendo por sus daños físicos, sino por lo que podía ocurrir, que entonces quiere decir que es peor, entonces empiezas a entender, ¿verdad? Y tu pensamiento empieza a modificarse. ¿Y que ahora entiendes? Entiendes del amor de Dios. ¿Por qué lo entendiste? Lo entendiste inicialmente porque fue tangible para ti una emoción, la emoción que vivió Jesús. ¿Lo viste? Entonces, siempre parte de identificar la emoción y luego tratar de quitarte esos preconceptos. Porque no es empatía que yo venga y tú me cuentes tu problema y yo venga a escucharte y luego te dé soluciones. Pareciese una empatía, pareciera que, oye, sientes lo mismo que yo y por ende me estás dando soluciones. No, esos son consejos. Desde mi punto de vista, tú no tienes por qué estar sufriendo. Porque eso se soluciona así, 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 así. ¿Lo viste? Uh-huh. No es empatía. La empatía amerita para hacer el cambio de pensamiento, hacerlo en tu propia vida tangible, esas emociones y sentimientos. Es algo difícil, sí, o sea, es algo difícil, como lo acaba de decir José Antonio, va en contra de nuestra naturaleza o por lo menos de lo que nos enseñan. ¿Lo ves? Ser empático no es un valor que se adquiere de la noche a la mañana, pero empieza a nacer ¿de dónde? Del entendimiento, del amor que Jesús nos tiene. Por eso es que vemos un sentimiento de empatía dentro de la iglesia. O sea, yo he visto personas que se acercan a mí y que quizás yo tengo un problema y como tú dices, me da una sensación de paz tremenda porque siento que ese compañero que tengo al lado, ese hermano de iglesia que tengo al lado, oye, sufre lo que yo le estoy diciendo que me está pasando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué ocurre eso en la iglesia? Ocurre porque muchas personas dentro de la iglesia entienden del amor de Dios.
y empiezan a hacer ese sentimiento, ese cambio de pensamiento. Y por eso es que traje a Pablo a colación en el sermón, porque Pablo nos habló en Filipenses, nos habló en Gálatas, nos habló en Efesios sobre esa modificación de la mente. ¿Y cuándo empieza a modificarse la mente? Cuando dejamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, actúe en nosotros. ¿Para qué? Para entender a Jesús. ¿Ves? Entonces, la empatía, no puedes tú hacer algo que lo vas a solucionar. Puedes ser el mejor identificando, pero también necesitas de entender a Jesús para que puedas ser empático, no solo con Jesús, sino con todos los que están a tu alrededor. Y ser un elemento más de la sociedad que va a favorecer a la sociedad. Entonces, él acaba de decir algo importantísimo con el tema de las instituciones que favorecen a las personas, o sea, que desarrollan la empatía, como son la seguridad social, todos estos elementos. Se van perdiendo, ¿por qué? Porque el mismo pasaje bíblico nos los dice. Pasamos de el árbol verde, y vieron lo que hicieron durante el árbol verde, a cuando ya está seco. Nuestra sociedad, a raíz de todo este tiempo con el pecado, ha ido en detrimento. Sin embargo, evidentemente, y como seres individuales, y vamos concluyendo ya, sabemos que algo podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y de la misma forma que el amor no es una teoría, es una práctica, pues evidentemente la empatía, que es parte del amor, pues también. Sí, se traduce en accionar. En Romanos, efectivamente, nos dice, ¿no? Llorad con los que lloran, gozaos con los que gozan, ¿verdad? Pues con los que se gozan. Con lo cual, algo tendrá que ver, ¿no?, con la relación con los otros seres humanos, con la práctica, con lo cotidiano, con el acercarme al otro. Y a partir de ahí, y yo concluyo con esto y os pediré una ronda rápida final a todos, pues a partir de ahí también intentar entender, con lo poco que yo entiendo como ser humano, a Dios. Porque tú nos llevaste un texto de Elena White que nos dice que el amor eterno y redentor siempre será un misterio. No vamos a poder entender ni en toda la eternidad ese amor eterno y redentor. Y sabes, yo me anoté aquí una pequeña paráfrasis personal que me deja a mí pensando, ¿vale? Aquello de con amor eterno nos ha amado, yo puse con empatía eterna nos ha entendido. La empatía es ese saber lo que yo siento y ponerse en mi lugar, y ese saber quién soy, y ese gozarse conmigo cuando me gozo y ese llorar conmigo cuando lloro. El que mejor lo hace, evidentemente, es Dios. Y Jesús, que pasó por aquí, también sabe lo que significa, pues que hoy a lo mejor yo tenga mi sistema digestivo un poco alterado, por ejemplo. Y eso seguramente él también lo sabe, también lo ha sentido, con lo cual me conoce perfectamente, sabe quién soy. Y es el rey de la empatía, el inventor de la empatía, y en cuyo ejemplo de empatía tengo yo también que mirarme, ¿no? Como ser humano tengo que aprender, y eso se aprende haciéndolo, siendo empática. Conociéndole a él, cambiando mi pensamiento, como tú nos has dicho, y a partir de ahí acercándome a los otros con la verdadera vocación, no por obligación, sino como también nos has comentado, con vocación de poder ayudar y de poder servir de apoyo, lo que sea. Ese apoyo que Jesús sintió con aquellas mujeres, a las que entendió porque le entendieron también, pues es el que yo también puedo dar a otros y puedo sentir que otros me dan. Con lo cual me quedo con esa aplicación práctica de lo que pueda ser la empatía. Jorge, ¿con qué te quedas? Pues no hay mucho para decir más al respecto. Ojalá que con la ayuda de Dios, porque alguna vez me lo han dicho, no lo digo con orgullo, y más todavía por la profesión que tengo, con la ayuda de Dios ser cada día más empático, ¿no? más dado a ponerme en el lugar del otro, habida cuenta que nuestro maestro, mi maestro, me ha dado acabadas pruebas de ello. ¿Con qué nos quedamos, José? Pues hay muchas cosas con las que quedarse, pero a mí me gustaría quedarme con que tenemos un Dios implicado en nuestra salvación, e implicado por amor, por decisión personal, porque quiere, porque le apetece, porque nos ama, porque somos su prioridad, somos su interés. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia ahora que estamos estudiando también el libro de Apocalipsis y que muchos nos quieren llevar por el tema del terror, por el tema del desastre, por el tema del miedo, cuando el mensaje que subyace en todo ese libro es un tema de esperanza y de liberación. Cristo está trabajando para liberarme lo antes posible, y para liberar, no nos olvidemos, a cuantos más, mejor. ¿Raúl? Bueno, pues hoy hemos tenido a muchos médicos dándonos tratamientos, ¿no?, a esa situación. En la primera reflexión han dicho que era un trasplante de corazón,
y ahora pues nos recetan la empatía, así que yo recomiendo que empecemos ya a practicar ese cambio de pensamiento, esa empatía, porque el gran médico fue empático, le fue bien, y yo creo que mucha raíz del sufrimiento que tenemos las personas hoy día es fruto de eso, de que nos centramos en nuestra propia vida, en nuestros propios problemas, ¿no? y desenfocamos lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y si digamos que cambiamos el enfoque y empezamos a ver alrededor, a ser empáticos con nuestro entorno, yo creo que también aliviaríamos ese sufrimiento, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Orángel. Orángel, brevemente también. Bueno, mira, brevemente no es mi segundo nombre, pero voy a intentarlo. Ya que estamos fuera de tiempo. Dos cositas. Uno, cuando Elena G. White nos habla de que este amor es quizás no se comprenda y que sea difícil de entender para la eternidad, no tiene que ser para nosotros algo malo, ¿no? Sino que esto es como una avalancha. Esto es como una avalancha. Cuando tú empiezas a ser empático con Jesús y empiezas a darte cuenta, el amor de Jesús me lleva a esto. Y de repente cuando entiendes eso, te das cuenta otra cosa más arriba y más arriba y más arriba. Y progresivamente tú vas entendiendo cada vez más y eso te hace cambiar tu pensamiento. O sea, darte cuenta por eso que hablé de magnitud, porque va aumentando. Cada quien va a tener una magnitud en su cabeza del amor de Dios, pero lo importante es que entienda que existe el amor de Dios. Entonces, y eso va a ir construyendo en cada uno de nosotros. Y lo otro, bueno, que hoy me voy si antes tenía la esperanza, ahora me voy con el doble de esperanza, porque Jesús vuelve pronto, y es que no es que un pronto de que en el tiempo, es que es un pronto porque hay premura, porque tiene que volver. O sea, no solamente por la promesa, sino porque sé que me ama y tiene que volver. Tiene que volver. Así que hoy me voy así como que listo, ya está haciendo algo y va a venir por mí. Va a venir por ti, va a venir por mi familia, va a venir por todo aquel que en él cree. Va a venir. Maranata, deberíamos decirlo mucho más a menudo. Jesús viene. Y Jesús viene pronto y es el mensaje con el que queremos quedarnos en esta mañana. Y viene porque nos ama, quiere recogernos y quiere llevarnos a casa. Amén. Así que quedamos con esta bonita esperanza para terminar hoy la edición 349 de la Iglesia en Casa. Juan Luis, compañero, en el control técnico, gracias una vez más por el trabajo hecho hoy, funcionando todo estupendamente. Y José, Orángel, Raúl, Jorge, un placer estar con vosotros también en esta edición especialmente, ¿verdad?, hoy saludable de la Iglesia en Casa, con un montón de consejos médicos también para cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra empatía y para ser aquí más sanos y prepararnos también efectivamente para lo que nos espera, que será lo más maravilloso que podamos siquiera imaginar. Queridas, queridos, ha sido un placer. Ya sabéis que esto luego queda colgado también para que lo podáis compartir en redes. Y la próxima semana volvemos a reunirnos en la edición 350 de la Iglesia en Casa. Así que feliz sábado, feliz semana y bendiciones para todos. Buena semana. Buena semana. Thank you.